Amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy el caso Keiko Fujimori dio un nuevo vuelco, ¿no? Con, la emisión pues, de unos nuevos audios donde el señor Jorge Castañeda, juez supremo, que había quedado en pie, era de los que quedaban en pie en la sala permanente de la sala penal permanente de la Suprema, que iba a ver la casación hoy mismo. Bueno, se le escucha hablando con César Inostroza y caput. Eso fue todo. El señor Castañeda se inhibió. Fuerza Popular ha salido a denunciar un boicot, señala que si el audio no incluía pues nada ni remotamente comprometedor, ¿por qué se iba a inhibir? Ha dicho pues que hay una organización criminal, han dicho, que chantajea a los jueces. Luis Galarreta ha señalado incluso que va a ir hasta los fueros internacionales a denunciar el caso de Keiko Fujimori y bueno, así están las cosas. En cualquier momento vamos a tener un breve enlace telefónico con la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, pero ahora le damos la bienvenida a nuestros estudios a Pedro Cateriano, abogado, por supuesto, ex primer ministro, para, comentar. Agüita. Don Pedro, ¿cómo está? Buenas noches, Enrique. Encantado de estar nuevamente con usted. Es justificada la inhibición de este juez, van tres, ¿no? César San Martín, el señor Figueroa y ahora este juez en la mañana misma de la audiencia. Si me permites brevemente, Sí, claro. una licencia que no tiene nada que ver con el tema. Hace algunos días la Fiscalía ha ratificado el archivamiento de la acusación fujiaprista en el Congreso contra la compra de los aviones Spartan que realizó la Fuerza Aérea. Este ha sido un larguísimo proceso que una vez más ratifica la legalidad de la operación y que en el fondo lo que ha buscado el Congreso no es investigar, sino sabotear, hay que decirlo muy claramente, todas aquellas labores que se realizaron con anterioridad. ¿Tiene todavía denuncias constitucionales o no? Francamente, yo he hecho el esfuerzo, Sí. Lo hemos conversado antes, he seguido caso por caso, pero ¿todavía tiene usted denuncias abiertas por esto en el Congreso? Precisamente sobre este caso hay una acusación. Pero si ya la Fiscalía lo archivó, pues, ¿para qué el Congreso va? Porque el Congreso, diríamos, no hace caso o hace caso omiso a las resoluciones de la Fiscalía. Es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y también la propia Comisión de Defensa que impulsa esta clase de arbitrariedades. Porque tienen los apristas. Jorge el Castillo sí, es la que... porque hay que decirlo muy claramente. Acá en el fondo se ha perjudicado por razones políticas a muchos oficiales de la Fuerza Aérea y también del Ejército, ¿no? Y al final el costo es altísimo. Por ejemplo, hoy día leía una nota mediante la cual Argentina le ha vendido 2 aviones a Guatemala. Acá se investigó la coproducción de los aviones KT-1P, no se encontró nada, por supuesto. Esa operación también fue auditada por la Contraloría. Y lo que ha habido es simplemente un boicot a esta labor que ha realizado la Fuerza Aérea y luego de 5 años, 6 años de investigaciones se llegan a las conclusiones que la Fiscalía poco a poco está resolviendo. Una vez más, ¿no? Ya que la comisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tan laxa es en otros casos, ¿no? Tan perdonavidas, ¿no? Es en otros casos, pues ya, pues, ¿no? Se ponga las pilas y archive un caso como ahora quieren por tercera vez iniciar también la investigación de la compra del satélite, basándose en una absurda e inexistente falla del satélite. Una de las últimas declaraciones del ministro Huerta fue precisamente reafirmar que el satélite viene operando adecuadamente. Pero en fin, dejémoslo ahí. Con relación a su pregunta, creo que la situación es de un escándalo inédito, ¿no? Este ejercicio abusivo del poder, este encubrimiento que linda con la complicidad en el Congreso para proteger a aquellos fiscales y vocales que han venido, y hay que decirlo muy claramente, que han venido a lo largo de los años, y no teníamos las pruebas ni las evidencias, prestando servicios políticos, entre comillas, a los líderes del APRA y del Fujimorismo. Ahora, mediante audios, vemos que ciertamente la vinculación era más profunda de lo que sospechábamos o teníamos evidencias. ¿En el caso de Castañeda es así? ¿De Jorge Castañeda? Y además, en el caso grotesco del fiscal, Rodríguez supremo, Montes, ¿no? Claro. Rodríguez Montes o sea, él se ha debido inhibir
desde un principio. Él sí se ha debido inhibir. Pero además esa resolución de grotesca no resiste el menor análisis desde el punto de vista jurídico tampoco, ¿no? Esto prueba una vez más la crítica situación por la que viene atravesando la Fiscalía de la Nación y también, hay que decirlo, la propia Corte Suprema, porque la difusión de este audio simplemente desnudó al juez supremo y como consecuencia de ello se vio obligado. Contra argumentos. Ayer un invitado decía, oye, pues, pero si obvio que todos los supremos iban a conversar con él. ¿Qué responde a una opinión como esa? El señor Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional. Una cosa es conversar y otra cosa prestar servicios al margen de la Constitución y la ley. Y acá lo que hemos visto es un encubrimiento, objetivamente, de actos que lindan con lo ilícito. Estamos hablando del caso de Rodríguez Montesa. Estamos hablando en términos generales, diría yo, de la mayor parte de las resoluciones que han venido impidiendo la acción de la justicia. Acá estamos ante una situación en la cual tanto el Congreso como a nivel de la Fiscalía Suprema se está obstruyendo la acción de la justicia que impulsan los fiscales Vela y el propio José Domingo Pérez. Keiko está presa por obstruir a la justicia. Bueno, y yo creo que de las acusaciones, el caso de lavado de activos, al no estar tipificado como delito el financiamiento ilegal de las campañas, creo que es la situación similar a la del resto de excandidatos presidenciales. Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski, como ocurrió también con García. La parte más complicada que sustenta el pedido de la detención preventiva de Keiko Fujimori es precisamente el uso del poder político que hace ella y Fuerza Popular para evitar la acción de la justicia, no solo amedrentando testigos, sino ahora hay testimonios, no de adversarios políticos, Enrique. El propio sobrino de Yoshiyama, el día de ayer ha publicado hoy IDL Reporteros la nota en la cual fue testigo de un diálogo de la señora Keiko Fujimori presionando o interviniendo de una manera para que el Consejo Nacional de la Magistratura no ratificara a determinado juez. Es evidente que ese Consejo Nacional de la Magistratura que fue removido estuvo al servicio del fujimorismo y del aprismo. A estas alturas no hay ninguna duda. Por esa razón, todo este trámite grotesco para impedir el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, por esa razón no hay posibilidades de sancionar. Hemos visto cómo ya de una manera impúdica los fujiapristas en el Congreso protegen a Chávarri ya a extremos en los cuales la propia fiscal de la Nación ayer ha tenido que salir mediante un comunicado a aclarar que sí estaba el fiscal de la Nación, tenía competencia legal para denunciar a Pablo Sánchez. Sí, claro, Pablo Sánchez. Pero, a ver, todo este contexto cuasi delictivo como lo describe y efectivamente el tema de la presión y hacer, digamos, aprovechar como en el caso, por ejemplo, sacan a Rodríguez Montesa de denuncia, ahí sí de acusación constitucional lo salvan, ¿no? Evidentemente el destino de Rodríguez Montesa depende de Fuerza Popular, eso nomás bastaría para que el señor se haya inhibido por decoro, ¿no? Que no lo ha hecho. Pero finalmente todo este entorno efectivamente complejo, tóxico, dañino y probablemente delictivo en algunos extremos, de alguna manera no se contrapone a un centro de la acusación que es finalmente controversial, que es si es que fueron o no delitos los aportes de campaña, porque en el fondo lo que se va a juzgar es eso. Pero claro. O sea, yo veo a Keiko más complicado, por ejemplo, por el caso de Joaquín Ramírez, en el fondo de la cuestión, que es un proceso que, dicho sea de paso, no sabemos mucho qué está pasando. Y nunca se le investigó en el Congreso al señor Joaquín Ramírez bajo la presidencia de Luz Salgado. Hubo ahí una protección política que también fue que obstruyó la acción de la justicia, hay que decirlo muy claramente. Pero entonces, ¿hay una suerte de contradicción? Digamos, no hay ninguna contradicción. Yo creo que los hechos están desnudando
el aparato que tenía el fujiaprismo tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, no hay instrumentos para actuar. ¿Por qué razón? Porque el Parlamento los bloquea. Y mientras el Parlamento proteja a esos fiscales supremos, que todos hemos escuchado sus diálogos telefónicos con códigos mafiosos, de pásame los libritos, dando la impresión que tienen magníficas bibliotecas, cuando esa no es la realidad. ¿Y por qué están en sus cargos? ¿Por qué sigue ejerciendo funciones como fiscal supremo Chávarri? ¿Por qué está el señor Tomás González al lado de la fiscal de la Nación? Porque tienen el amparo político desde el Congreso de Fuerza Popular y del APRA. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Este señor se ha inhibido, ya eran 3 los que se inhiben. En fin, ya no sé cuántos quedan en esa sala penal, ¿no? Creo que 2 probablemente, bueno, de la conformación original. De acuerdo al procedimiento, la Corte Suprema tiene que llamar a otro vocal de la Corte Suprema para reemplazar al que se ha retirado por voluntad propia. Ahora, esto demuestra también el caos con el que se maneja la Corte Suprema. Hay casos de jueces supremos suplentes y los casos que pasan o que tratan de pasar desapercibidos, que son precisamente los jueces supremos nombrados por el corrupto Consejo Nacional de la Magistratura, que está bajo investigación judicial. ¿Y esto entonces cómo salimos de esto? Bueno, es un entrampamiento serio. Por esa razón creo que... ¿Es una Corte Suprema corrupta la que tenemos? Bueno, no generalizaría yo, pero hay... que se fugue un vocal de la Corte Suprema de un país en democracia es una señal de descomposición del órgano judicial. Y si en muchos casos han hecho espíritu de cuerpo o han actuado con lentitud, o vemos estas escandalosas inhibiciones que son como consecuencia de las denuncias periodísticas. Estos señores se mantienen ahí hasta donde pueden. Cuando salen los audios, recién se inhiben. Es decir, porque ellos son conscientes que estarían incurriendo también en ilícitos penales. O sea que es una situación sumamente delicada y compleja la que estamos viendo. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir conversando con Pedro Cateriano, pero también vamos a tener un enlace con la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. No se mueva. Estamos viendo Cara a Cara. Le damos las buenas noches a la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, para que nos comente las medidas que se va a tomar desde su defensa luego pues de esta nueva inhibición de ya un tercer magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente de la Suprema, que iba a analizar esta mañana la casación de Keiko Fujimori. Buenas noches, doctora Loza. La escuchamos. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, cómo se procede de aquí en adelante. Bueno, a raíz de la inhibición planteada el día de hoy al inicio de la audiencia por el señor magistrado Castañeda, lo que corresponde aquí es que se inicie el trámite correspondiente. Nos han corrido traslado por 3 días a las partes para tomar conocimiento de esta inhibición. Luego de ello, la sala va a tener que pronunciarse respecto a esta inhibición. Tiene 2 opciones, puede aceptar o puede rechazar esta inhibición, y dependiendo de ello, ya conformada la sala, nos tienen que convocar nuevamente a audiencia. ¿Para usted la sala debería rechazar la inhibición de Castañeda? Mira, Enrique, nosotras hemos sido muy respetuosas en todo momento, y en este caso, tal como sucedió en su momento cuando el magistrado Figueroa presentó su inhibición, nosotras vamos a aceptar sea cual sea el pronunciamiento de la Corte Suprema. Nuestra fortaleza no está un tanto en alguna expectativa o interés o al punto concreto respecto a algún magistrado, sino nuestra fortaleza está en la solidez de nuestros argumentos. A nosotros no nos preocupa quién sea el fiscal, quién sea el juez o alguno de los magistrados, porque precisamente somos conscientes de que la solidez de nuestra casación nos puede llevar, en este caso, a obtener la libertad de la señora Fujimori. Cuéntenos, por favor, para terminar, y resúmales a los televidentes cuáles son
las principales argumentaciones que usted presenta en este recurso de casación por el cual, según señala, Keiko Fujimori debería salir en libertad? El recurso de casación, Enrique, es un recurso extraordinario establecido en el ordenamiento procesal penal. Es un recurso netamente técnico, jurídico. Nosotros en este caso estamos alegando conforme lo establece el ordenamiento procesal penal. Hemos identificado afectaciones de carácter constitucional, fundamentalmente la afectación a la veracidad y la motivación de las resoluciones judiciales, una afectación al principio de proporcionalidad y excepcionalidad de la medida, y del lado de carácter procesal penal hemos argumentado que en este caso la Sala no ha respetado los criterios procesales establecidos en el Código Procesal Penal, explícitamente los referidos a la necesidad de corroboración suficiente de la declaración de un testigo protegido, y de otro lado a los criterios que exige la norma respecto al peligro de obstrucción de la investigación. ¿Y qué responde al supuesto, a la obstrucción de la justicia que se supone habría sido permanente tanto desde Keiko Fujimori como desde el aparato político de Fuerza Popular, que para la Fiscalía pues sería el argumento central que justificaría este periodo de prisión preventiva? Pues que no hay ningún elemento de convicción concreto que en este caso pueda dar lugar a sustentar una medida de prisión preventiva por 36 meses, teniendo como referencia una hipótesis de obstrucción de la justicia. Nosotros hubiéramos esperado que más allá de cualquier especulación nos presenten elementos sólidos en calidad de sospecha fundada y grave, conforme lo exige el acuerdo de la Corte Suprema. Sin embargo, lo único que hemos encontrado es un camino lleno de especulaciones que juegan en contra de la señora Fujimori. Te explico, Enrique, la señora Fujimori está presa por 36 meses tan solo por la declaración de un testigo protegido que en ningún momento no solamente no fue interrogado por la defensa, se actuó con desconocimiento de nosotros, sino que la declaración de este único testigo protegido no ha sido corroborada mínimamente. Y de otro lado, el único argumento respecto a la obstrucción es que la señora Fujimori es líder del partido Fuerza Popular. No hay otro sustento respecto a un acto de obstrucción. Muy bien. Gracias, doctora Yulana Loza, por acompañarnos esta noche por la vía telefónica. Bueno, según lo que ella señala, entonces, Pedro Cateriano, aquí no hay mucho más que discutir. En realidad, pues es en realidad una discusión prácticamente procedimental, ¿no? E insisten en el tema del famoso testigo protegido. Evidentemente, la Fiscalía, si no hubiera sido Rodríguez Montesa, ¿no?, hubiera argumentado todo lo que hemos ido sabiendo a lo largo pues de las semanas y que se ha ido repitiendo sobre lo que sería pues la obstrucción a la justicia desde el grupo político. En síntesis, respecto a la situación legal de Keiko Fujimori, podríamos decir lo siguiente. Respecto a la donación que recibió de Odebrecht, está absolutamente confirmada. En segundo lugar, el debate va a ser: ¿es delito o no es delito el financiamiento ilegal de la campaña? Fue la propia Keiko Fujimori y sus parlamentarios los que forzaron esta figura de que el financiamiento ilegal era lavado de activos, con el propósito de acusar a Ollanta Humala y a su esposa. Es decir, esa tesis jurídica la defendió Keiko Fujimori. Cuando se la aplican, ahora dice que no vale. El otro punto es el plazo. Ahí añadiría brevemente el tema de la renuncia de Kuczynski también, ¿no? Claro. Es decir, que está más o menos todo relacionado está con el ligado. tema de recursos de Odebrecht, cuando no veías el millón y pico que tenías en tu puerta trasera, ¿no? Exactamente. ¿No? Luego viene el tema del plazo. La detención preventiva en sí no debería tener plazos tan excesivos. En ese sentido, creo, y lo he dicho ya en varias oportunidades, que el plazo de la detención preventiva es excesivo. Pero repito, en cuanto a la obstrucción a la acción de la justicia, está absolutamente claro que los parlamentarios de Fuerza Popular, que la propia Keiko Fujimori, repito, no porque lo ha dicho un adversario político, sino gente de su entorno, es el aspecto más grave que sustenta legalmente la detención preventiva. Ahora, para... Y dicho sea de paso, no se puede alegar de persecución política cuando la Corte Suprema está haciendo algo excepcional
al admitir el trámite de la casación, porque recordemos que, por ejemplo, cuando los Humala presentaron un recurso similar, la Corte Suprema lo rechazó. Tuvieron que ir hasta el tribunal. Entonces, ¿de qué persecución política estamos hablando? Volviendo al ámbito parlamentario, ¿en qué va a terminar el tema de la reforma? ¿Está bien planteada la reforma por el lado del Ejecutivo? Hoy mismo escuchábamos también a Rosa Bartra insistir en la Comisión de Constitución sobre este tema de la elección, de las elecciones internas. No quieren que haya pues elecciones abiertas, obligatorias. A veces uno dice, oigan, apruébenlo ya, ¿no? O sea, ensayaremos, digo yo, ¿no? Ensayaremos, porque se dice que solamente el sistema argentino es así, por ejemplo Uruguay, pero claro, Uruguay ha tenido 60% de abstención, siendo un país, usted estuvo hace no mucho, o sea, los Colorados, el Frente Amplio mismo tienen mucho tiempo, el Partido Nacional, son partidos sumamente tradicionales, es decir, la crisis de los partidos no es la misma, pero aún así tienen 60%. Uno se imagina cuál sería el grado de abstención acá si el voto no es obligatorio, ¿no? ¿Qué opina de esta Yo lo que opino es lo siguiente. El origen de la reforma política es el aval que le dio el pueblo al presidente Vizcarra cuando convocó al referéndum. Es decir, nace de la voluntad popular. Y por lo tanto, un parlamento no puede dejar de lado lo que es el mandato popular. En la democracia lo que prima es el voto, no la opinión de Becerril, de Mulder, de Sena Ponce, no, lo que prima es el voto. Y acá lo que vemos es que el Parlamento ha dejado transcurrir el tiempo para desconocer el mandato popular, y eso me parece desde el punto de vista político sumamente grave, que el Parlamento se burle del pueblo, porque lo que estamos percibiendo nosotros es una burla permanente del aprismo y del fujimorismo ante los resultados del referéndum. Ahora, en la parte constitucional y jurídica puede haber debates, pues porque siempre hay criterios diferentes, pero una vez otorgada la confianza al gabinete del Solar, el Parlamento dio su viabilidad política a esto. ¿Por qué estamos en esta situación, Enrique? Porque el Parlamento le negó la confianza al señor Fernando Zavala. Esa bala de plata la dispararon ellos. Quienes han iniciado este procedimiento, esta vía compleja desde el punto de vista político, son los propios fujiapristas que han venido ejerciendo su poder con absoluta irresponsabilidad. Hablando para terminar, de la antorcha de los panamericanos, me parece que según lo que usted dice, la llama del cierre constitucional del Congreso no se ha apagado. Bueno, vemos que permanentemente sale ese discurso, pero tampoco podemos aceptar que permanentemente se esté amenazando al presidente de la República. La inestabilidad política lo único que genera es caos, afecta a la economía, y la economía directamente va contra los sectores menos favorecidos de la población. Gracias, Pedro Caterino, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Cara.